En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Los colombianos tienen que tomar perfectamente en serio lo que está ocurriendo a su vera, porque uno no puede ver cómo rasuran al vecino sin poner su barba en remojo. Era un buen consejo que nos viene desde allá, desde el libro de Don Quijote de la Mancha, el mejor que se ha escrito en lengua castellana y tal vez en cualquiera de las lenguas universales. Tenemos que ver lo que está pasando en el entorno para saber qué es lo que nos espera. Si queremos saber qué es un país comunista y cómo se maneja un país comunista y cómo vive la gente que vive en un país comunista, tenemos que mirar en primer lugar hacia Cuba. Claro, un experimento más profundo, una revolución, entre comillas, más completa, un género de vida comunista más acabado que el de Cuba. Imposible, imposible ninguno otro. Esto viene desde el año de 1959, cuando Cuba era el primero o el segundo país más rico de América y el de los mejores indicadores económicos y sociales que había en América. Esa es la verdad, y la verdad salta a la vista. No es sino que repasen los libros de la economía mundial, los que estaban vigentes en la época, para que lo comprueben. Fidel Castro decía que Cuba se había convertido en el burdel de los Estados Unidos. En Cuba había burdeles, pero Cuba no era un burdel. ¿Cuántas eran las familias sanas y las familias equilibradas? ¿Y cuántas eran las mujeres significativas que había en Cuba? Mujeres de una vida intachable. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo cierto es que Cuba era un país que estaba gobernado por una tiranía, por una dictadura oprobiosa, que era la de Batista, y que merecía un futuro político distinto. Un futuro democrático donde la gente opinara, donde el pueblo eligiera a sus gobernantes y donde los gobernantes trazaran la ruta de un país que tenía 1000 posibilidades de desarrollo. Porque Cuba es una nación rica. Cuba es una nación con una estructura agrícola poderosa. Era el primer productor de azúcar del mundo, con mucho más de 10 millones de toneladas de producción anual de azúcar. Cuba tenía tierras arables y tierras manejables. Cuba tenía una riqueza pesquera importantísima. Cuba tiene reservas petroleras significativas. Cuba es un país próspero con unas posibilidades de desarrollo industrial colosales, puesto que estaba a las puertas de los Estados Unidos con una mano de obra inteligente. Cuba lo tenía todo. ¿En qué quedó convertida? ¿Cuál ha sido la Cuba de estos 50 años? Y alguien dirá, sí, pero es que el bloqueo de los Estados Unidos fue el culpable de la tragedia cubana. Mentiras. Los Estados Unidos hizo un embargo y le prohibió a la gente que negociara, a su gente que negociara con Cuba, pero no mandó barcos a que bloquearan la isla. Jamás, la isla no estuvo bloqueada. Y si no, ¿cómo se explica uno que Cuba haya sido el país de América que haya recibido más regalos de ninguna nación poderosa del mundo? Las inversiones que hizo la Unión Soviética en Cuba no se parecen en nada a las inversiones que los Estados Unidos hicieron en toda América. Cuba fue el país más beneficiado de la generosidad de otra nación que haya habido en América. ¿Pero por qué? No porque la Unión Soviética sea generosa, no porque la Unión Soviética quisiera de verdad un desarrollo económico importante para Cuba, era por una razón muy elemental y muy simple, porque quería que Cuba fuera el mascarón de proa de su ataque contra el imperialismo americano. Es que montarle un sistema comunista, montarle un sistema armado a los Estados Unidos en sus propias narices no era cualquier cosa. Y por eso las inversiones colosales de la Unión Soviética en Cuba. ¿Con cuáles resultados? Ahí los estamos viendo. Y los vio el pueblo cubano cuando se cayó el muro de Berlín y cuando la Unión Soviética se tuvo que dedicar a manejar su propia tragedia y a olvidarse de las tragedias ajenas.
Y Cuba vivió unos años terribles porque en Cuba no había nada. ¿Qué habían hecho con esas inmensas fortunas? Dilapidarla. ¿A qué se dedicaron? A montar un sistema de oprobio, un sistema carcelario, un sistema retardatario, que produjo como resultado, perdida la ayuda de la Unión Soviética, el que los niños se morían de hambre y en que la gente se quedaba ciega de tan poco como tenía para comer. Ha pasado el tiempo y a Cuba le llegó una nueva lotería, y es que se le apareció el loco venezolano, el loco de Chávez, con una fortuna colosal y gigantesca, a regalarle para empezar 100.000 barriles de petróleo por día y a regalarle muchas otras cosas que se hacían a través de la corruptela que se montó en Cuba con la triangulación de las operaciones comerciales de Venezuela y hacia Venezuela. Y eso eran ríos de oro y ríos de dólares. Y esa ayuda se acabó, languideció. Toda la operación comercial se extinguió porque Venezuela se arruinó. Y los 100.000 barriles de petróleo parece que van en 50.000. ¿Y qué es lo que muestra Cuba? Un país desesperado, enloquecido, que está dispuesto a hacer la paz con los Estados Unidos a cualquier costo, que está buscando inversión extranjera de cualquier manera, que quiere abrir sus brazos al comunismo en la medida en que Fidel lo deja, cuando ya en el ocaso de su vida sigue insistiendo en que el comunismo es el camino. Cuando uno mira a los cubanos que están aquí en Turbo, en nuestra patria, después de haberle dado toda la vuelta a América para buscar un camino hacia los Estados Unidos, cuando uno mira la historia de decenas de miles y centenas de miles de cubanos que se tiraron al mar en busca de las playas de la Florida, desafiando las tempestades, desafiando el mar embravecido, desafiando los tiburones, desafiándolo todo, uno se pregunta qué clase de paraíso es Cuba. Cuba es un infierno, Cuba es un desastre, Cuba es un desierto, y es allá para donde nos llevan. Pero tenemos otro ejemplo, aquí al pie nuestro, en nuestra vecindad, Venezuela, el país más rico de América. Las mayores reservas petroleras del mundo las tiene Venezuela. Venezuela tenía unas riquezas mineras como no las tiene ningún país de América. Venezuela tiene una gran riqueza agrícola, no necesitaba nada, inclusive en un país que veía con mucho desvío el desarrollo agrícola, Venezuela era rico en todo lo que quería producir. Venezuela tenía una ganadería importante, tenía una producción de café importante, una producción de tabaco enorme, una producción de cuanto necesitara para la supervivencia de los venezolanos. Venezuela tenía regalos de la naturaleza, tenía unos ríos caudalosos que le permitían hacer unas gigantescas presas. La presa más grande de América Latina estaba en Venezuela. ¿Qué le hacía falta a Venezuela? Una riqueza pesquera gigantesca. Venezuela lo tenía todo. ¿Qué tiene hoy? Después de 17 años de experimento socialista, hambre, desesperación. En los hospitales no hay gasas, ni hay analgésicos, ni hay nada para tratar a los pacientes. 95% de escasez o de penuria, mídanla ustedes como quieran, en materia de necesidades médicas y en materia de comida, el 80% de desabastecimiento. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Cuba es un país Venezuela es el país de la desesperanza, de la pobreza absoluta. Y ese es el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo no mirarse en esos espejos? ¿Y cómo no saber para dónde nos llevan? ¿Con quién está negociando Juan Manuel Santos? Con una organización comunista, marxista, leninista, con una organización adiestrada y educada en Cuba, con una organización que le dio refugio a los bandidos de las FARC y de allá se los llevó para llevárselos hacia Cuba, para que negocien con nosotros el porvenir de esta nación. ¿Qué es lo que nos espera? Lo que tienen los cubanos,
lo que tienen los venezolanos, la miseria total, la pobreza absoluta, en lo que ya han dado grandes pasos. Ese sistema, esa manera de concebir la vida y de concebir la economía, ya se robó una bonanza petrolera. Santos, ¿dónde está nuestra bonanza petrolera? ¿Dónde están los dólares que usted recibió en inmensas cantidades producto de petróleo a más de $100 el barril? ¿Dónde está? Se lo robaron, ¿verdad? Lo dilapidaron, ¿no es cierto?, para ir sembrando las bases del socialismo del siglo XXI. Y mientras tanto nos endeudó hasta los tuétanos. Ya lo dijo ayer el Banco de la República, vamos en más de 115.000 millones de dólares de endeudamiento externo. Santos, ¿qué hiciste con nuestra economía? La volviste pedazos. ¿Y qué nos espera después del famoso plebiscito y de la paz con las FARC? Miseria, hambre, llanto, destrucción. Colombianos, miremos hacia Cuba y miremos hacia Venezuela. Es el espejo de lo que será nuestro futuro si seguimos soportando estas ignominias pasivamente y se le seguimos permitiendo a Juanpa y a su camarilla que acaben de arruinar a Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.